Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado, tal como os comenté en un vídeo anterior, a uno de los fallos habituales que tienen las campanas de cocina, que es el fallo del condensador. Ha aparecido al comienzo del vídeo el cartel indicativo de riesgo eléctrico, ya que debemos tener en cuenta que vamos a tocar temas de electricidad, por lo tanto, recordad que debemos tener desconectada la campana, no debe tener electricidad, y a pesar de eso, como vamos a tocar el condensador de la campana, tened cuidado a la hora de tocar el mismo, ya que puede seguir estando cargado de electricidad. En algunas campanas el condensador está a la vista, en otras el mismo está oculto. Esta primera que vamos a ver, el condensador lo lleva oculto detrás de una tapa. Por lo tanto, lo primero que haremos, ya que la campana, el problema que tiene, o el problema que tendría, esta no lo tiene porque el condensador está bien, pero el problema que tendría una campana con el condensador mal, es que el motor giraría a poca velocidad o no giraría. Hemos comprobado lo primero, que en el interior del habitáculo no veamos el condensador, el mismo nos observa. Este es el motor, aquí tiene su cableado de entrada y las conexiones en este caso, al ser una campana a favor, las tenemos bajo esta tapa. Vamos a quitar la misma y llegaremos al condensador. Sacaremos los dos tornillos, sacamos la tapa. Este destornillador es un poco grande para este tipo de tornillos, habría que usar uno un poquito más pequeño, y ya accedemos a la tapa. Si observamos la parte inferior, veremos el cableado. Visto desde la parte inferior, vemos el cableado con los cables de entrada, las conexiones de salida al motor, y aquí oculto o semioculto por los cables tenemos el condensador. Extraeremos el mismo, miramos a ver de qué tipo es. En este caso es uno que va enganchado, lleva una especie de enganche en la parte posterior y nos permite extraer el mismo. Es un condensador de, a ver si lo veo, en teoría es de 4 microfaradios. Lleva la numeración en la parte posterior, normalmente la llevan en la parte delantera del microfaradios, más o menos un 5% de tolerancia, y voltaje de uso 450 voltios. El resto de datos son marcas del fabricante, tolerancias de temperatura, etc. Lo que nos interesa del condensador es esto, los 4 microfaradios y los 450 voltios a 50 Hz. Voy a desconectarlo y lo probaremos. Para desconectarlo, ya que el condensador puede estar cargado todavía, puede tener todavía voltaje, lo suyo es que utilicéis unos alicates aislados. También es aconsejable que os pongáis guantes si lo consideráis necesario. Yo en este caso lo cojo por la parte posterior y no me he puesto guantes, aunque sería lo ideal. Y con cuidado sacamos los bornes de conexión y procederemos a comprobar el condensador. Para descartar que el mismo esté cargado, lo que hacemos es cortocircuitar sus terminales. Si salta una chispa es que todavía quedaba carga en el mismo. Como veis, todavía tenía un poco de carga. Lo descargamos totalmente y vamos a ver cómo podemos probarlo. Para comprobar el condensador os voy a mostrar 3 métodos diferentes que podéis utilizar. El primer método es utilizar un capacímetro. Es una herramienta que más de uno no tendréis a vuestro alcance, pero bueno, es interesante que lo conozcáis. Luego os mostraré un método para los que no tengáis capacímetro, cómo lo podéis utilizar. Conectamos los terminales del mismo. Al ser un condensador de 4 microfaradios, pondremos una escala ligeramente superior. 2 microfaradios no nos valdría, tendríamos que usar la de 20 microfaradios.
hemos puenteado los terminales del condensador. Esta prueba siempre es totalmente necesaria cuando utilicemos un capacímetro, ya que si queda voltaje en el condensador podemos quemar el capacímetro. Nos aseguramos nuevamente que no queda voltaje, cortocircuitando, y procedemos a aplicar las puntas de test al condensador. La medida que obtenemos es de 4,06, por lo tanto, al ser un capacímetro de 4 microfaradios, está perfecto. Está funcionando en perfectas condiciones. El segundo método que vamos a probar para medir condensadores es el polímetro, en caso de que tengáis un polímetro que mida capacidades, que mida condensadores. En este caso, este polímetro sí que lo mide, tiene escala de 2 microfaradios y escala de 20 microfaradios. Y, ojo, algunos polímetros, la escala de condensadores la miden directamente con las puntas de test. Este polímetro no la mide con dos terminales que tiene situados aquí en el frontal. Vamos a hacer la prueba. Encendemos nuestro polímetro, ponemos la escala de 20 microfaradios, como hemos indicado antes, la escala superior a 2. Se lo pongo en una posición que no deslumbre. Vale. Realizamos la prueba con las puntas de test y, como veis, las mismas no miden nada, por lo tanto no las podemos utilizar. Como la separación entre los terminales es adecuada a lo que tenemos en el polímetro, lo podemos pinchar directamente. Pincharemos y nos da una medida de 4,1 microfaradios, igual que nos estaba dando antes aproximadamente. Por lo tanto, el condensador está correcto. Vamos a realizar una tercera medida para los que no dispongáis ni de capacímetro ni de polímetro o multímetro que disponga de medida de capacidades, y es con el cable con bombilla. Para la medida del cable con bombilla os voy a mostrar el esquema que se utiliza. Tenemos una toma de enchufe, dos cables, uno llega directamente a una bombilla y el otro le intercalamos una toma intermedia con dos conectores Faston para poder enchufar a los mismos el condensador. La bombilla, a pesar de que aquí veis bombilla máximo 40 vatios, en este caso la bombilla tiene que ser de 15 vatios. Esta es la nota aclarativa, en la página web lo tenéis especificado y en algunos vídeos ya os lo he contado. Para condensadores de 1 a 10 microfaradios, este es de 4, estaría englobado en este segmento, la bombilla debe ser de 15 vatios como máximo, una bombilla de frigorífico, de estas pequeñitas. Para condensadores de 11 microfaradios aproximadamente hasta unos 45 microfaradios, la bombilla puede ser de 25 vatios o de 40 vatios máximo. La típica bombilla de incandescencia o bombilla halógena. No podéis utilizar bombillas de bajo consumo ni cosas similares, ya que no funciona. Tiene que ser bombilla de incandescencia o bombilla halógena. Bombillas que tengan un consumo de intensidad medianamente importante. Por lo tanto, recordad, de 1 a 10, 15 vatios la bombilla, y de 11 a 45, 25 o 40 vatios como máximo. No pongáis más, ya que la medida no da bien, no funciona. Vamos a probar entonces nuestro condensador. Pondremos una bombilla de 15 vatios. Comprobamos que la misma está en buen estado. Yo he puesto un portalámparas con un adaptador para bombillas pequeñas, y así el mismo portalámparas me sirve para los dos tipos de bombilla. Enchufo la pequeña. Enchufaremos. La primera prueba que haremos será la prueba de que la bombilla está ok. Por lo tanto, ojo que aquí ya estamos utilizando voltaje. Por lo tanto, cuidado con tocar los terminales. Ya os lo digo en muchos vídeos, pero bueno, tenedlo en cuenta que podemos tener un accidente siempre. Ante la duda, utilizar guantes y aislar completamente todo lo que debáis tocar. Voy a enchufar y procederemos lo primero
a comprobar la bombilla. Para comprobar la bombilla uniremos los dos terminales. Yo los tengo aislados con macarrón termorretráctil para que no quemen, o sea, para que no tenga un cortocircuito. Puenteando ambos terminales, la bombilla se encenderá a una determinada intensidad. Recordaros a qué intensidad se enciende la bombilla. Desconectamos, ya que vamos a conectar el condensador. Trabajamos con seguridad. Conectaremos nuestro condensador. Y el mismo, si está en buen estado, la bombilla debe encenderse aproximadamente a la misma intensidad que se encendía antes. Se está encendiendo a la misma intensidad aproximadamente. Por si acaso puenteamos sus dos terminales. Vemos que a pesar de puentear, la bombilla no se enciende mucho más de lo que ya se encendía. Se enciende igual. Por lo tanto, el condensador está en buen estado. Si a la hora de puentear la bombilla se encendiera mucho más, esto nos estaría indicando que el condensador está en mal estado. Está averiado, tiene menos capacidad de la que corresponde. Tened en cuenta que el método de prueba no es infalible. O sea, es un método bastante útil, es un método con una bombilla, o sea, más básico imposible, y nos puede dar una indicación de cómo está el condensador. Ahora, métodos fiables son el polímetro y el capacímetro. El cable con bombilla nos da una indicación, pero no siempre puede ser fiable del todo. Es muy fiable, os puedo decir que es una fiabilidad como del 70-80%. Pero bueno, también depende de la capacidad del condensador. Cuanto más baja es la capacidad del condensador, más próxima a 1, el método de la bombilla es menos fiable, ya que la intensidad que atraviesa el condensador es mínima, por lo tanto puede encender la bombilla muy poquito. Por eso no es un método tan fiable para condensadores muy pequeños. Condensadores de 10 a 40 microfaradios, un condensador de 25, por ejemplo, de motor de lavadora, os puedo decir que es muy fiable el método. Vamos a desconectar. Primero de todo, desenchufamos. Lo segundo, para trabajar con seguridad, descargaremos el condensador. Está descargado, ya no hay peligro. Y podemos desconectar. Como veis, este es el método para comprobar el condensador de un motor de campana extractora de cocina. Es una de las averías más o menos habituales de este tipo de campanas y espero que os pueda ser de ayuda. Otras averías habituales de las campanas, las que llevan placa electrónica, esta no la lleva, esta solamente lleva unos conmutadores. Vamos a encender, va a tener un poquito más de luz. Esta solamente lleva el interruptor de encendido de la luz, el de las velocidades del motor, que como oís produce un zumbido porque no puede arrancar, ya que no tiene el condensador conectado. Si lo conectásemos sí que arrancaría el motor. Lo dicho, la avería más común de las campanas, las más sencillas, suele ser el condensador del motor. Las que ya llevan placa electrónica, puede estar quemado el conmutador de la placa electrónica, algún componente de la misma. Generalmente hay unas campanas que llevan una placa electrónica con un transformador, el mismo se suele quemar. Y bueno, cuando consiga una de esas, pues ya miraré de mostraroslas. Ahora en esta segunda parte del vídeo vais a ver un tipo de campana que esta sí que lleva el condensador a la vista. En este caso, este modelo de Fagor no lo llevaba a la vista. En esta otra campana, modelo Kata, el condensador está directamente unido al motor. Por lo tanto es mucho más fácil de localizar. Como veis, el condensador lo tenemos aquí arriba, unido al conexionado del motor, y en este, para poder realizar la prueba del condensador, solamente sería sacar los 4 tornillos, desconectar el condensador y comprobar el mismo.
A ver si la cámara consigo que se vea el valor. En este caso es de 2 microfaradios, 450 voltios. Espero que el vídeo sobre los condensadores de las campanas os haya gustado, que os sea de provecho y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara tú mismo.